¿Qué pasa realmente con los políticos en Chile? Lo que digo en mis videos le sirve a personas de cualquier país, así que pongan mucha atención. Este video es la continuación del video anterior donde hablo de qué pasa realmente en Chile. Así que si no lo viste, te recomiendo que vayas a ver ese video primero. Entonces, ¿qué pasa realmente con los políticos en Chile? Como ya pusimos las bases en el video anterior, ahora sí podemos hablar de este tema. Así que si creía que los políticos se iban a salvar, no señores, no se van a salvar. Porque también tengo algunas cosas que decir sobre esos parásitos chupasangre. Pero eso no nos exime de responsabilidad a ninguno de nosotros. Porque como dije antes, esos políticos están donde están porque nosotros los pusimos ahí. Y toman las decisiones que toman porque nosotros se lo hemos permitido. Así que toda la responsabilidad empieza con nosotros, el pueblo de Chile. Ahora, ¿los políticos tienen responsabilidad en todo esto? Sí, son muy responsables, junto con nosotros, de todo lo malo que está pasando. Pero para entender eso, primero debemos ir al origen, a donde todo empieza, para recordar el por qué tenemos políticos. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿por qué tenemos políticos? ¿Por qué tenemos gente en cargos públicos? Y la respuesta a esa pregunta se compone de dos partes que se conectan entre sí. En primer lugar, por un lado, toda sociedad, para que funcione de manera ordenada, necesita de liderazgo. Todo país necesita la guía de hombres sabios, íntegros y valientes que sepan guiar al país al orden, a la seguridad y al desarrollo. En segundo lugar, por otro lado, tenemos el hecho de que todos tenemos la obligación de trabajar para llevar el sustento del pan a nuestro hogar y a nuestra familia. Entonces nos encontramos con estas dos realidades. Por un lado, necesitamos liderazgo y por otro lado, al mismo tiempo, necesitamos trabajar para sostener a nuestra familia. Y cuando queremos entender el por qué tenemos políticos, estas dos realidades confluyen. Ahora, saquemos a los políticos de la ecuación. Imaginemos una sociedad sin líderes. No hay políticos. ¿Cómo sería eso? En una sociedad sin líderes, todos, absolutamente todos los ciudadanos nos encontraríamos trabajando, ocupados en nuestros quehaceres, cada uno ocupado en lo suyo. El problema con eso es que seríamos una nación completamente débil y desorganizada, lo cual limitaría muchísimo nuestro progreso. Entonces, para solucionar ese problema, nos pusimos de acuerdo como sociedad para escoger de entre el pueblo hombres capacitados para asumir una responsabilidad mayor, para liderar, para representar y para guiar a nuestra nación a un desarrollo ordenado y organizado. Esa es la razón por la que tenemos políticos. Esa es la razón por la que tenemos gente en cargos públicos. Porque mientras nosotros seguimos trabajando por nuestra familia, a ellos les otorgamos la responsabilidad para tener el país organizado y para representarnos a todos nosotros en los acuerdos internacionales. Y puedo apostar a que nunca te habías puesto a pensar en eso. Pero entender el origen es muy necesario para poder resolver el problema. Y pon cuidado en que dije que decidimos elegir esos líderes de entre el pueblo. Y recuerda esto, de entre el pueblo. ¿Y por qué recalco esto? Para que recuerdes y para que te quede bien claro que esos políticos, esas ratas miserables, son simples mortales, como tú y como yo. Esos políticos son simples ciudadanos de carne y hueso, igualito que todos nosotros. Cuando van al baño, no cagan perfumado, cagan igual de hediondo como cualquier mortal. Y ni siquiera debería estar mencionando esto, porque es una cuestión de simple lógica nada más. Pero lo digo porque estos sinvergüenzas se creen burgueses, miembros de una casta superior. Y la pregunta es, ¿por qué estos zánganos se sienten superiores al resto de chilenos? Por la simple y sencilla razón de que nosotros nos convencimos a nosotros mismos de que los políticos son una casta superior. Y por eso es que nos hemos callado. Por eso es que los hemos dejado hacer lo que se les da su regalada gana. Por eso es que siempre salen haciendo lo que ellos quieren y no lo que el pueblo necesita que hagan. Así que hasta este punto, nosotros tenemos una gran culpa y una gran responsabilidad en todo lo que está pasando. Ahora, ¿esto los exime de responsabilidad a ellos? No, señores. No los exime de ninguna responsabilidad. Así que abróchate el cinturón, porque aquí es donde se empieza a poner aún más buena la cosa. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los políticos en todo esto? En primer lugar, los políticos, al ser ciudadanos igual que todos nosotros, están en la absoluta obligación de cumplir y someterse a la misma Constitución y a las mismas leyes como cualquier otro ciudadano, sin excepciones de ningún tipo, sin privilegios y sin excusas. Segundo, los políticos, al asumir una responsabilidad mayor como administradores, organizadores y representantes de toda la nación, la obligación que pesa sobre sus hombros es mucho mayor que la de cualquier otro ciudadano. Porque al ser representantes de toda la nación,
Cada vez que un político realiza una acción, es como si toda la nación en ese momento hubiese accionado juntamente con él. Por lo tanto, cada vez que un político viola una ley, es como si en ese momento todo el país hubiese quebrantado esa ley. Así que deberían pensárselo muy bien antes de realizar cualquier movimiento, porque cada acto de corrupción que comete un político es un acto de alta traición a la patria y a todos los ciudadanos a quienes representa. Y esa es la razón por la que los políticos merecen la pena de muerte. A mayor responsabilidad, mayor es el castigo. Tercero, los políticos tienen la obligación de comunicarnos todo a nosotros, y no después de tomar una decisión, sino antes de tomar cualquier decisión, primero deben consultarlo con todos nosotros. El problema con esto es que estos sinvergüenzas se han mal acostumbrado a hablar todo en secreto. Todo lo quieren hablar a puertas cerradas, y se les olvida que nosotros somos los que pagamos sus sueldos. Se acostumbraron a vernos la cara de hueones y a faltarnos el respeto. Por lo tanto, recuerda, chileno, que los políticos son tus empleados. Nosotros somos sus jefes. Los políticos son nuestros empleados. Nosotros somos sus amos y señores. Así que deben hablar todo en público y a todo pulmón, para toda la nación. Los secretos de Estado, ¿sabe para qué sirven? Los secretos de Estado son para pasárselos por el culo. No tienen ningún derecho a guardar secretos de Estado. Solo deben limitarse a seguir nuestras órdenes y a ejecutar nuestras decisiones como los siervos que son. Y cuarto, recuerda que si los políticos se salen con la suya, es solo porque tú se lo permites. Los políticos tienen poder solamente si el pueblo se lo permite. Recuerda que nosotros no somos súbditos de nadie y que los políticos no tienen derecho a ningún privilegio. Así que para terminar, si las cosas están como están, es porque el pueblo se olvidó del lugar que le corresponde, porque dejamos de asumir nuestra responsabilidad y les permitimos demasiada libertad a los políticos. Ya llegó el momento de bajar a esos políticos de ese pedestal y sacar a toda esa mierda que está liderando nuestro país. Llegó el momento de retomar nuestro lugar, pero eso solo va a ser posible si somos honestos y valientes para reconocer que nosotros tenemos la culpa por permitir que la cosa llegara hasta este punto. Bye bye.